día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 25 de septiembre, le tenemos las noticias. Por tercer día consecutivo, integrantes de poder de base de la sección 18 de la CENTE intentaron bloquear las vías del tren en Pátzcuaro y Uruapan, por lo que se mantiene un operativo de vigilancia en 7 municipios de Michoacán. El líder del grupo magisterial disidente Benjamín Hernández atribuyó las agresiones de sus agremiados hacia las corporaciones de seguridad a su desesperación por no tener respuesta de las autoridades. La Asociación de Industriales del Estado llamó a Federación y Gobierno estatal a poner una solución definitiva a los bloqueos para que no se afecte la actividad económica en el Estado. En demanda de la liberación de 9 estudiantes detenidos, plazas para los egresados y pago de sueldos de eventuales, normalistas marcharon por las principales calles de Morelia. La Fiscalía del Estado informó que este jueves se intensificaron las acciones de búsqueda para dar con el paradero de la joven Jessica González Villaseñor. El PAN determinó no ir en alianza con el PRI en Michoacán para el proceso electoral del 2021. El dirigente Óscar Escobar Ledesma llamó también al PRD a que se defina a más tardar en la primera quincena de octubre. Proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, califica como inconstitucional la solicitud de consulta para enjuiciar a expresidentes que promovió el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México llamó a los ministros de la Corte a no dejarse intimidar y a tomar en cuenta los sentimientos del pueblo al discutir la solicitud de consulta. En México se confirmaron 490 fallecimientos y 5.408 nuevos contagios por coronavirus. En las últimas 24 horas, en Michoacán se registraron 18 defunciones y 178 nuevos contagios por COVID-19. Y en los deportes, el Bayern Múnich se proclamó campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar a Sevilla 2-1. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Lo que pasa es que luego tenemos también, hay que reconocerlo, pues al interior, compañeros que a veces, pues por la desesperación o lo que sea, pues llegan a asumir algún tipo de actitudes no correctas. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir también entre los propios agremiados, ir corrigiendo. Pero, pues, insisto, lo de nosotros, la política nunca va a ser el que nosotros agredamos. Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retomaron por algunas horas el bloqueo en la vía del tren en el tramo que cruza el municipio de Pátzcuaro este jueves por la mañana, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Carlos Enríquez Barajas, dio a conocer que no se registraron trenes varados ni grandes pérdidas económicas. Consideró primordial que se solucione de inmediato el problema, ya que después del COVID-19, en el tema económico, tanto Michoacán como México no se encuentran en las mejores condiciones para golpearlas aún más. Ojalá y se logren soluciones de tajo y que esto no se convierta en algo, no sé, de repente hasta parece juego, pues porque amanecemos con las 10 a las 8 tomadas, a las 9 ya no, a las 10 sí, a las 2 no. La verdad es que no podemos estar en un entorno de incertidumbre, en un momento donde lo que se requiere es que las inversiones no se vayan. Enríquez Barajas hizo un llamado a los gobiernos del Estado y federal a tener mayor sensibilidad en el tema para dar una solución real al problema, que aunque resulta complejo porque se requiere de una excelente coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, consideró que la realidad es que como ciudadanos unidos lo que se buscaría es no entorpecer el desarrollo de las actividades económicas que requiere el Estado y el país. Es una complicación esto porque
permite primero estar pasando la bolita de responsabilidades. Al final, si somos prácticos, como ciudadanos, como empleados, empresarios, todos los que conformamos la sociedad michoacana, la comunidad michoacana, pues la verdad es que al final no te importa si un camino corresponde a alguien, no, tú quieres tener la posibilidad de poder pasar por ahí para desarrollar tus actividades económicas, sea carretera, de la índole que sea. Reconoció que a diferencia del año pasado, este 2020 hubo una mejora en las negociaciones del gobierno estatal con los inconformes para evitar mayores bloqueos a las vías férreas, por lo que confió en que se sienten las bases de solución a esta problemática que afecta además la imagen del Estado. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Por cuarto día consecutivo, integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán salieron a las calles de la capital michoacana para manifestarse en demanda de la liberación de los 9 detenidos por un bloqueo pasado a las vías del tren, así como de plazas para los egresados de las generaciones 2019 y 2020 y que se paguen los sueldos a quienes trabajaron de manera temporal. La representante de la UNOEM, Montserrat García, recordó que el pasado 9 de agosto acudieron a la Ciudad de México a un plantón en el Zócalo capitalino durante 10 días, en donde se lograron algunos acuerdos con la Federación que el Estado no ha cumplido, por lo que esperan una mesa de diálogo con el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, a más tardar este viernes 25 de septiembre. Estamos pidiendo que se respeten los acuerdos que pactamos en México. Entonces lo que exigimos es eso, que se siente el secretario de Educación a hablar con nosotros, a decir dónde está la traba y cómo es que lo vamos a estar trabajando, porque por parte de la Federación la disposición está y la comunicación también se ha mantenido. En caso de que las autoridades estatales correspondientes no atiendan a su llamado, los jóvenes prevén radicalizar sus acciones, pero precisaron que no las han definido. Los normalistas se reunieron en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas, de donde salieron y avanzaron por la avenida Madero hasta llegar al primer cuadro de la ciudad para realizar un mitin que fue resguardado por la policía Michoacán. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Postdata con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia y le saludo a usted que nos sigue también a través de la plataforma Facebook. Hoy tuvimos ahí un problemilla que nos impidió estar en tiempo con ustedes, pero bueno, un poquillo más tarde, pero le invito a que se quede con nosotros para que conozca los detalles de la información y también usted tiene la oportunidad de ver las imágenes correspondientes a cada nota. Déjenos sus comentarios, estamos aquí al pendiente. Bienvenidos de nueva cuenta también ustedes que nos siguen a través de la radio en Vox en el 103.3 de FM y vamos a ver cómo están las vialidades de Morelia. Ya está listo Paco Sotomayor, con su reporte. Paco, adelante, buen día. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días a los amigos que nos hacen de seguirnos. Por fin es viernesito y no nos vamos a ir. La infestación del día de hoy, lamentablemente, esta jovencita Jessica no aparece una semana y no aparece, dicen sus familiares. Ni modo que se le haya entregado a la tierra. No. Y nuevamente vamos a tener manifestación. La concentración será después de las 13 horas, después de esto, a ver qué pasa, porque ya la gente está harta de tanta inseguridad en la capital y sus tenencias. Y comentarte cómo está ahorita la zona de Calzada de la Huerta. Usted que viene circulando sobre esta avenida encontrará carga vehicular regular. Donde hay más carga vehicular complicadita es en el monumento a Lázaro Cárdenas con lo que es la Calzada La Huerta. Usted que está en la avenida Nocupeta y que va con dirección a Morelos Norte, la circulación se empieza a complicar aquí en la avenida Michoacán, lo mismo lo que es Guadalupe Victoria, Guillermo Prieto. Y hablando de Guillermo Prieto, fíjate que vemos que en las márgenes del río, en esta zona, desde lo que es Guadalupe Victoria hacia lo que es la zona de Morelos, está en muy mal estado. Ojalá que ningún carro se vaya, porque tiene muchas fallitas y que está y darle una reparada a esta avenida División del Norte, porque aquí se llama División del Norte esta calle,
para llegar a su cruce con Morelos. Asimismo, la avenida Morelos, ¿cómo se encuentra dirección tecnológico? O sea, la salida a Salamanca, la carga vehicular, aquí es abundante, muy complicado, no está pasando el tren, pero nos está dando complicaciones en esta zona del norte de la capital. Mario Rebollano reporta circulación aceptable en el primer cuadro de la ciudad, lo que refiere a Avenida Madero hasta lo que es Tarascas, a lo que es la zona de acueducto, circulación aceptable. Calzada Juárez, sin novedad. Ahorita tenemos libre la circulación, no tenemos manifestación, libre Casa de Gobierno, y por cierto, Carlos, ya repararon la bajada de Casa de Gobierno. Esa parte de Libramiento ya fue reparada el día de ayer, así que ya está la circulación con mejor avance en esta zona de Casa de Gobierno hacia Calzada Juárez. Camelinas, Eugenio Molina nos reporta circulación aceptable con su cruce con Calzada Ventura Puente. Usted que está en el García de León, Andrea Nayeli nos informa aceptar la circulación sin complicación en ambos sentidos aquí en el García de León, desde lo que es Ventura Puente hasta lo que es la zona del Ancla. En la información este viernes, recuerde, va a haber manifestación al mediodía en el primer cuadro de la ciudad. Gracias, Paco, buen día. Muy buenos días, Carlos. Ahí tiene usted cómo están las vialidades y también esta alerta que nos deja Paco Sotomayor por la manifestación mejor dicho, que se desarrollará en el centro luego de la 1 de la tarde. Lo que ya le adelantaba, el PAN determinó no ir en alianza con el PRI en Michoacán para el proceso del 2021. El dirigente Óscar Escobar llamó también al PRD a que se defina a más tardar en la primera quincena de octubre. El Partido Acción Nacional no irá en alianza con el PRI en la elección por la gubernatura, presidencias municipales o diputaciones en Michoacán, anunció el dirigente estatal albiazul Óscar Escobar Ledesma, quien emplazó además al PRD a tomar una definición a más tardar en la primera semana de octubre. En conferencia de prensa, precisó que falta que el Consejo Político avale la determinación, pero consideró urgente la toma de definiciones. No ir juntos en una coalición electoral con el Partido Revolucionario Institucional, ni en lo municipal, ni en lo distrital, ni en el proceso para gobernador. También, a través de ustedes, medios de comunicación, queridos medios de comunicación, hago un llamado a partido con el que hemos tenido formalidad en las pláticas, el PRD, a que ya nos pongamos de acuerdo, a que a Michoacán le urge un acuerdo para que podamos alinear intereses comunes para poder defendernos y para poder ganar el gobierno del Estado. El dirigente albiazul llamó también al PRD a que se tomen las definiciones a más tardar en la primera quincena de octubre, ya que de lo contrario, el PAN irá solo en la contienda electoral. Escobar Ledesma explicó que se tomó la decisión luego de que se pusieron en la mesa varias estrategias en las que no se tomó en cuenta de manera formal a la dirigencia del PAN, cuando ocupa el primer lugar en el país como partido de oposición. Principalmente estrategias que ellos han llevado a la mesa sin contemplar formalmente a nuestra dirigencia estatal de Acción Nacional, y nosotros lo hemos dicho muy claros. Acción Nacional es un partido que está en primer lugar como partido de oposición en Michoacán y a nivel nacional, y no pueden usar al PAN como una herramienta para conformar sus estrategias. Entonces, por eso el llamado es prácticamente para que ya tomemos decisiones. El también legislador local aseguró que el PAN no tiene miedo de ir solo en la contienda y tiene los hombres y mujeres preparados para postular los mejores candidatos. Con imágenes de Luis Manuel Baeza, reportó para Postdata, Verónica García. Señaló ayer Óscar Escobar Ledesma, este dirigente en Michoacán del PAN, también precisó que una vez que se definan los criterios que deben cubrir los candidatos del albiazul para el proceso electoral del 21, se conocerá si el panismo podría respaldar de nuevo como su abanderado al expresidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Bueno, yo ahí lo que diría es que esperemos los tiempos para los procesos municipales. Alfonso ha sido un actor que le dio el pésame o que está preocupado y que yo veo que está formado en la fila de
la posible conformación del Partido Político México Libre. Y bueno, será una decisión de los panistas en la capital si le abren las puertas, si no le abren las puertas, pero eso será hasta el momento de definir criterios para las convocatorias de elección en procesos municipales. Bueno, veremos qué sucede. Les recuerdo que las encuestas, hemos estado platicando con usted estos temas. Pues en este momento el gran ganador o el partido a vencer es Morena. Prácticamente, si el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, etcétera, van solos o no se logra una gran alianza, pues le dejarán el camino prácticamente sin problema a Morena, que en este momento, según las fotografías que se han tomado, las encuestas, en la intención de voto, Morena lleva mano. Y pareciera en este momento, si es que no se consolida este gran acuerdo, esta gran alianza, pareciera que la disputa se va a quedar solamente al interior de Morena para ver quién gana la candidatura, y quien la gane podría ser el gobernador de Michoacán. Vamos a ver si esto es en serio o si fue pues un mal momento de Óscar Escobar Ledesma ahí para llamar la atención. Finalmente estas decisiones, habrá que recordarlo, luego se toman a nivel nacional, y quien podría en todo caso hacer un pronunciamiento ya definitivo en la materia es indudablemente otro michoacano, me refiero a Marco Cortés, quien lidera en este momento a los albiazules a nivel nacional. Veremos pues hasta dónde llega esta declaración, sobre todo la que refiere que no van con el PRI los panistas, y también que le dan hasta mediados de octubre al PRD para que se defina. Ir solos, prácticamente cualquiera de ellos, sería ir a una derrota. Reitero cómo están en este momento las encuestas. Y hablando de encuestas, pues estas también que señalan a Morena como el gran ganador en este momento, pues mantiene una disputa interesante entre dos personajes. Raúl Morón Orozco, en este momento presidente municipal de Morelia, y Cristóbal Arias Solís, quien es el senador de la República. Ambos son ex militantes del PRD, ambos dejaron a ese partido y buscaron una candidatura, la lograron y luego ganaron al subirse al equipo de Morena. Pero ninguno de los dos tiene todavía carnet con Morena. Cuando se pasaron a este partido, no hubo posibilidad, y no la ha habido, de ser parte ya del padrón, de inscribirse pues como integrantes de Morena. Pero son los que podrían dar la batalla al final, si es que Morena los incluye en su encuesta, porque ellos tendrían que estar en la encuesta por invitación de la dirigencia nacional. Si son convocados, pues seguramente van a dar la pelea en las encuestas. Hay algunos ejemplos que los destacan como muy cercanos o en plena competencia. En algunas aparece ya incluso de manera sorprendente Raúl Morón por encima de Cristóbal Arias. Por ejemplo, le recuerdo aquí una de parametría que ponía en ese momento, en agosto pasado, 3 puntos arriba de Raúl Morón a Cristóbal Arias, lo mantenía como el que encabezaba estas preferencias. Hubo otra encuesta ya a principios de septiembre por ahí de la empresa Demoscopía que mantenía a Cristóbal Arias arriba también, pero muy cerca Raúl Morón, prácticamente con un empate técnico. Y ahora se han hecho algunas otras, la última, por ejemplo, una de las últimas de otra empresa que se llama Factométrica, y en este caso ya pone a Raúl Morón por encima de Cristóbal Arias. Veremos qué sucede con esta lucha que traen estos dos personajes por la candidatura al gobierno de Michoacán. Aquí habrá que decir que en el tema de las encuestas luego también hay que tener el dato completo de quién la pagó, quién la mandó a hacer, para que usted pueda tener mejores conclusiones, porque luego quien la manda a hacer es el que regularmente aparece a la cabeza. Pero en la lógica de lo que podríamos concluir en el grueso de todas las que han salido, es que
hay un debate ahí interesante, habrá una búsqueda interesante en la candidatura de Morena entre Raúl Morón y Cristóbal Arias. Veremos quién de estos dos personajes finalmente logra quedarse con la candidatura. En otros temas, el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, calificó como inconstitucional la solicitud de consulta para enjuiciar a expresidentes que promovió el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Explicó a detalle lo que también llamó él un concierto de inconstitucionalidades. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, calificó como un concierto de inconstitucionalidades la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que promovió el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, por lo que propuso al Pleno declararla improcedente. En el proyecto de sentencia que se hizo público este jueves, precisa que la consulta pudiera incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo que implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y mexicanos. En su análisis, el ministro consideró inconstitucional el objeto de la petición, que busca consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, Fiscalía General de la República, Fiscalías de los Estados, Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de los Estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones, investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud. Explica que a la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, ya que implicaría condicionar o someter a elección de una parte de la población si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones. El ministro Aguilar Morales explica que también es inconstitucional debido a que pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos, a los que se alude en la pregunta y en la solicitud para realizar una consulta, porque no habría garantía de reparación del daño. Agrega que también sería violatoria la Constitución, ya que en caso de que la voluntad popular se incline en contra del inicio de los procesos de investigación, persecución y sanción de los delitos, no podría procederse legalmente, aunque en un futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir una responsabilidad penal. En consecuencia, señala el ministro, se estaría validando a través de una consulta popular que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos. En el proyecto, el integrante de la Suprema Corte precisa que también se violaría el principio de presunción de inocencia, ya que el objeto de la consulta y la forma en que se redactó la pregunta permite identificar con toda claridad a las personas a las que la consulta propone investigar penalmente. El Pleno de la Suprema Corte tiene previsto discutir el tema en la sesión del 1 de octubre. Con imágenes de Luis Manuel Baeza, reportó para Postdata, Verónica García. Tiene usted lo que sucedió con esta propuesta que deja el ministro Luis María Aguilar Morales, que pues no encuentra los elementos necesarios para llevar a cabo esta encuesta y por el contrario detecta que hay todo un concierto, dice él, de inconstitucionalidades. Al final del día esto se va a discutir el próximo 1 de octubre y ahí habrán de definir el resto de los ministros, todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia al respecto. Mientras tanto, el presidente de México pues tiene otro punto de vista y Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista alguna situación de inconstitucionalidad y le pidió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que discutan este proyecto de sentencia, pero que lo hagan con valentía, que no se dejen intimidar, dijo de manera concreta, y que resuelvan con estricto apego a la ley, pero también pensando en los sentimientos del pueblo. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley,
que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede con este tema. La verdad es que no le veo ningún caso controversial, en la opinión personalísima. Me parece que si hay elementos para reunirlos y presentar denuncias y acusar de lo que se tenga a la mano, de la sospecha que se pueda constituir con algunas pruebas, me parece que el gobierno de México tendría que ir y presentar las denuncias correspondientes, procurar el ejercicio de la ley y hacerlo a rajatabla. Y si hay que meterlos a todos a la cárcel, pues que los meta. Me parece que este asunto de la encuesta es más un circo electorero para que el presidente le esté dando ese uso con miras a los comicios del 2021. Luego no le gusta este tipo de comentarios a los seguidores de Morena, pero López Obrador, siendo candidato, habló incansablemente de meter a la cárcel a los corruptos, se la sentenció a los expresidentes, pero ya cuando llegó, reculó, se arrepintió y dijo que no serían suficientes las cárceles, cuando muchos mexicanos estaban deseosos justamente de que hubiera rendición de cuentas. Yo mismo le hubiera aplaudido a López Obrador, porque me queda claro que hay muchos personajes que han pasado por la política, la nacional y la estatal, que tendrían que estar en la cárcel, y seguramente ahora que le comento esto, a usted se le vienen a la cabeza 2, 3 nombres, todos sospechamos de varios de esos políticos, pero hoy el presidente tiene el sartén por el mango, tiene prácticamente todo el poder. Si hay pruebas, no tiene que consultar nada, simplemente que actúe como se lo mandata la ley. Y si encuentra elementos para meter a la cárcel a quien él determine, o mejor dicho, a quienes tenga o de quienes tenga pruebas y elementos, pues que los presente e intente hacer rendición de cuentas. Por eso coincido plenamente con este resolutivo que tiene el ministro Luis María Aguilar. Ojalá que no transite esta situación, que nos dejemos de todo ese circo electorero, y si el presidente López Obrador tiene un poco de congruencia con lo que en otro momento comprometió, pues simple y llanamente tendría que aplicar la ley. Y mejor aún, si tiene un respeto por la ley, tendría en todo caso que aplicarla sin ningún tipo de consulta, solamente hacer su trabajo. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve? Vámonos con la información del ámbito deportivo. Está listo Luis Manuel Baeza y los deportes. Adelante, Manolo. Postdata Deportes. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Box 103.3 y de Postdata en esta mañana de viernes. Vamos a ir rápidamente con la información de los deportes, comenzando con el fútbol internacional, y es que el día de ayer el conjunto alemán del Bayern Múnich se proclamó como el nuevo campeón de la Supercopa de Europa, luego de derrotar 2-1 en tiempos extras a la escuadra del Sevilla. En un partido luchado durante 120 minutos por ambos equipos, el Bayern se terminó consagrando como el nuevo campeón de este torneo, encuentro que comenzó perdiendo precisamente ante el conjunto sevillano en el minuto 13, luego de un penal que le cometieron a Iván Rakitic y que cambió por gol el mediocampista Lucas Campos, que engañó con su disparo desde los 11 pasos completamente a Manuel Neuer. De ahí en adelante el cuadro sevillano, hay que decir que le cedió el control del partido a los bávaros, que poco a poco comenzaron a meter en su propio campo al equipo español, y al minuto 34, en una gran jugada colectiva,
que terminó definiendo León Goretzka, terminaron igualando el marcador para terminar el primer tiempo a un gol por bando. Ya en la segunda mitad el dominio del Bayern continuó, pero no pudieron concretar ninguna de las opciones que generaron en toda la parte complementaria, así como también hay que mencionar que en varias jugadas la defensa del Sevilla logró evitar la caída de su marco, y con el partido igualado a un gol, la Supercopa se terminó definiendo en tiempos extras. En la primera mitad de la prórroga, el cuadro sevillano generó 2 opciones claras de gol que no consiguieron concretar, y con eso obviamente le dieron vida al Bayern Múnich, que al minuto 104 encontró el gol del triunfo en un tiro de esquina que fue rechazado por la defensa en un principio, pero inmediatamente llegó un disparo fuera del área que el portero Bono rechazó al centro, y aquí salió Javi Martínez aprovechando este desvío para rematar dicho rechace y anotar el 2-1 definitivo. Ya en el segundo tiempo extra hay que decir que el marcador no se movió, a pesar de que el Bayern intentó obviamente anotar un tercer gol que le diera más tranquilidad. Con este triunfo, el Bayern Múnich se coronó campeón por segunda vez en su historia de la Supercopa de Europa. Y ahora pasamos a información de la selección mexicana, y es que el entrenador del Tri, Gerardo el Tata Martino, anunció el día de ayer la lista de 21 jugadores para enfrentar el próximo miércoles a su similar de Guatemala en lo que será hasta el momento el primer partido del tricolor en el 2020. Martino, hay que decir que solamente convocó a jugadores que participan en la Liga MX y que estuvieron en el microciclo realizado a inicios de esta semana. La lista de los porteros son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Hugo González. Mientras tanto, en la zona defensiva está Jesús Gallardo, Miguel Layún, César Montes, Luis Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez. Mientras tanto, los mediocampistas los conforma Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Carlos Rodríguez, Iván Rodríguez y Orbelín Pineda. Finalmente, los delanteros los completan Santiago Jiménez, José Juan Macías, Henry Martín y Alexis Vegas. Hay que recordar que el partido se va a llevar a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre a puerta cerrada en el Estadio Azteca. Y continuando con información del fútbol mexicano, continúan las acciones del Guardianes 2020. Y el día de hoy la Franja del Pueblo recibe en el Estadio Cuauhtémoc a las 7:30 de la tarde al conjunto de Gallos Blancos del Querétaro en la jornada número 12. También el día de hoy, pero a las 9:30 de la noche, Juárez recibe en el Olímpico Benito Juárez a los rojinegros del Atlas. Ya para el día de mañana sábado, las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben en su estadio al conjunto de Mazatlán, 5 de la tarde. También a las 7 de la tarde, en un horario inusual para el conjunto de Pumas, estará recibiendo en el Olímpico Universitario a los Hidrorrayos del Necaxa. Y a las 9:06 de la tarde termina la jornada sabatina con el clásico regiomontano entre el conjunto de Monterrey, que estará recibiendo en el Gigante de Acero al conjunto de los Tigres. Ya para el domingo tenemos el partido entre Atlético de San Luis contra el conjunto de los Esmeraldas de León, 5 de la tarde, y cierra esta jornada dominical el partido entre la Máquina Celeste del Cruz Azul, que estará recibiendo en el Estadio Azteca a las 8:45 de la noche a las Águilas del América en una edición más de El Clásico Joven. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Yo me despido, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Y vámonos ahora con la información del ámbito de la seguridad. Está listo ya Luis Manuel Baeza y Luis Manuel Baeza, todavía estoy pensando en los deportes. No, ya está listo Conrado Álvarez y Red 113. Mi estimado Conrado, ¿cómo estás? Buen día, ya te ando cambiando el nombre. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Yo dije, ya tenemos colaborando también a Luis Manuel acá en Red 113. Es un gusto saludarte, mi querido Carlos, y pues para comentarte acerca de este asunto tan importante que hay en la capital michoacana, y es que los familiares de la joven desaparecida Jessica González Villaseñor dijeron a la prensa que confían únicamente en la Fiscalía General del Estado para que haga las investigaciones que ayuden a encontrar con bien a la chica, la cual está desaparecida desde el pasado lunes 21 del presente mes. Cristian González, uno de los hermanos de la joven, dijo: las investigaciones quien las realiza es únicamente la Fiscalía. No confiamos en nadie más que en la Fiscalía para poder encontrar a mi hermana. Desde el primer momento en que supimos que estaba desaparecida, fuimos ante la Fiscalía. También mencionó que desde que presentaron la denuncia por la desaparición de Jessica, la Fiscalía los ha mantenido pendientes de las investigaciones. La Fiscalía sigue trabajando para poder encontrarla y confiamos plenamente en la investigación que están realizando. Han trabajado día y noche, eso nos consta a mí y a mi familia completamente. Sabemos que la vamos a encontrar de la mano de la Fiscalía, así lo mencionó el hermano de Jessica. En otra información, en Apatzingán encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que tenía impactos de bala, que estaba embolsado también, y fue localizado en la zona de la colonia Ejido Morelos, cerca del Hotel Ego. La víctima tenía un impacto de bala en la cabeza, en calidad
desconocida. El cuerpo fue trasladado rápidamente al servicio médico forense para la práctica de la necropsia competente. Por otro lado, también referirte muy rápido que en la zona de Zamora sigue desafortunadamente la violencia. Se registró el asesinato de un hombre en plena colonia Centro. La víctima está en calidad de desconocida y se presume que este asunto tiene que ver con la pugna entre grupos criminales. La información, mi querido Carlos, excelente día para todos. Igualmente, Corrado, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Claro que sí, buen fin de semana y estamos pendientes. Ahí tiene usted la información del ámbito de la seguridad. Antes de despedirnos, rápidamente, algunos de sus comentarios. Buen día, nos dice José Carlos Domínguez, que tengan un buen fin de semana. Fabio Ortega dice, buen día para felicitar a la Secretaría de Salud que fumigó contra el dengue en la colonia Félix Cireta. Ojalá sea más seguido, ya que sí hay gente afectada por los moscos del río y del zoológico. Gracias. Esperanza Herrera también le pide a las autoridades del municipio si por favor pueden ir a fumigar en la colonia Lomas del Valle, que no aguantan tampoco los moscos allá. Nos dice gracias y buenos días. Gracias a todos por su confianza. Llegamos a la parte final. A continuación, Ignacio Martínez. Quédese en la señal de Vox en el 103.3 de FM. Disfrute su fin de semana. Por aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.